Bendiciones, amada Iglesia del Señor. Sean todos bienvenidos a este tiempo de reflexión en la palabra de Dios. Quiero invitarlos a que puedan ustedes disponer su corazón, alistar sus Biblias, sus apuntes, y vamos a ver un video de introducción para poder empezar esta enseñanza. Abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas capítulo 7 versículos 36 al 50 y vamos a leer lo que la palabra de Dios nos muestra en este pasaje. Dice la palabra de Dios: uno de los fariseos pidió a Jesús que comiera con él. Y entrando él en la casa del fariseo, es decir, Jesús, se sentó a la mesa. Había en la ciudad una mujer que era pecadora. Y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y poniéndose detrás de él, a sus pies, llorando comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo, que lo había invitado, dijo para sí: si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, que es una pecadora. Versículo 40. Y Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Di, maestro, le contestó Simón. Cierto prestamista tenía 2 deudores, y uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces lo amará más?, preguntó Jesús. Versículo número 33. Supongo que aquel a quien le perdonó más, respondió Simón. Y Jesús le dijo: has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces Jesús le dijo a la mujer: tus pecados han sido perdonados. Y los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí: ¿y quién es este que hasta perdona pecados? Pero mira lo que dice el versículo 50. Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar para que sea el Espíritu Santo hoy disponiendo nuestros corazones y sea hablándonos. Precioso Dios, queremos darte hoy gracias porque es un privilegio poder estar aquí, Señor, escuchando tu palabra, Señor, pudiendo aprender más cada día de lo que nos enseña, Señor. Por eso hoy pedimos que abra nuestros corazones y nuestras mentes para que podamos recibir lo que tú nos quieres enseñar, para que tú puedas hacer la obra que quieres hacer en nuestros corazones, pero sobre todo para que nos puedas afirmar como verdaderos cristianos, como verdaderos hijos de Dios, como la verdadera iglesia que hemos sido llamados a ser. Por eso hoy pido para que sean tus palabras, precioso Espíritu Santo, para que tú te glorifiques, Dios mío, y para que cada vida pueda ver una obra en su vida. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, iglesia, en esta oportunidad quise traer este pasaje porque es un pasaje que probablemente conocemos, pero yo creo que muchas veces confundimos porque hay un par de historias más en los evangelios en donde una mujer se postra a los pies del Señor y derrama un perfume, ¿verdad? Pero si nosotros somos muy estudiosos, no se trata de la misma historia. La historia de Mateo y la historia de Juan narra hechos en donde
Ciertamente sí, hay una mujer, de hecho creo que en Marcos también se narra, pero no es esta misma mujer la de la historia, y ya lo vamos a ver porque no es la misma mujer. Volviendo al tema de que este es un pasaje tal vez conocido, el Señor hoy nos quiere hacer una pregunta para que podamos como iglesia responder si de verdad la respuesta a esta pregunta sería afirmativa o si creemos nosotros que es una respuesta negativa. Y la respuesta que como título tiene esta enseñanza, perdón, la pregunta que tiene como título esta enseñanza es la siguiente. ¿Somos una misma iglesia? Y quiero que te lo preguntes y que te lo trates de responder ahí donde estás. ¿Somos una misma iglesia? Y tal vez de pronto esta pregunta uno diría, bueno, ¿y qué tiene que ver con la historia del fariseo y de la mujer que derramó el perfume? Bueno, de pronto aparentemente no tiene que ver nada porque de hecho en este contexto la iglesia no había nacido, el Señor Jesús estaba en su ministerio, no había muerto, pero ya vamos a ver cómo por medio de esta historia el Señor nos va a llevar a responder si en verdad somos una misma iglesia. Y cuando hago esta pregunta me refiero a que si como cuerpo de Cristo, como comunidad de creyentes, en verdad somos una misma iglesia, porque el Señor no formó iglesias, Él formó una iglesia. Y por la que Él va a venir, no son varias, es una. Por eso el Señor habla de su iglesia, no de sus iglesias. Es diferente cuando hablamos de congregaciones y de alguna manera hoy lo conocemos como iglesias, pero cuando hablamos en general, la iglesia universal es una. Ahora la pregunta es si todos los creyentes, todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, somos realmente una misma iglesia. Para eso vamos a estudiar 3 puntos en donde en esta historia vamos a ver 3 aspectos que nos van a llevar a reflexionar. Nos van a llevar a reflexionar porque de pronto en primera instancia no lo identificamos en el pasaje, pero necesariamente son puntos muy importantes que nos van a llevar no solo a responder como tal la pregunta, sino a llevarnos a identificar si nosotros realmente somos la verdadera iglesia de Cristo Jesús. Para esto quiero que dejes ahí tu cintica o tu separador en el pasaje de Lucas 7, porque tal vez nos vamos a mover a otras porciones de la palabra, no muchas, y pues vamos a volver a nuestra historia central. Antes de comenzar este primer punto y antes de proyectarlo, quiero que pensemos de qué se trata la historia. ¿Qué fue lo que leímos para poder iniciar los puntos que vamos a desarrollar? Básicamente, la historia se centra, mis hermanos, en un escenario en donde un fariseo, que nosotros todos conocemos quiénes eran los fariseos, eran los líderes religiosos de la época, los líderes religiosos del pueblo de Israel, y pues ya todos sabemos cuáles eran sus características, ¿verdad? No necesariamente su oficio coincidía con la conducta que debían llevar o con el carácter que debían tener, sino que por el contrario, el Señor Jesús hace varias denuncias en contra de estos hombres porque lo que ellos profesaban ser no lo eran en su corazón, ¿verdad? Ellos profesaban ser hijos de Dios, elegidos de Dios, santos, perfectos, puros, pero realmente lo que había en su interior era todo lo contrario. Entonces nos vemos en una situación donde uno de estos hombres, llamado Simón, en cierto momento invita a Jesús a su casa a cenar, ¿verdad? No nos dice qué ciudad es, probablemente leí que podía ser Galilea, pero pues no quiero asegurar nada. Y luego nos narra que en esa misma ciudad había una mujer, tampoco la identidad de esta mujer es revelada. Algunos historiadores le apuntan a María Magdalena, pero no podemos asegurar que ella haya sido la persona de la historia porque no hay evidencia histórica que lo respalde. Así que mucho cuidado con asegurar cosas que ni siquiera están confirmadas. Entonces, que haya sido María Magdalena, que haya sido otra mujer, independientemente de eso, era una mujer
pecadora. Y cuando la palabra habla de pecadora, no necesariamente está hablando de la realidad de todo ser humano, pues que nacemos bajo naturaleza pecaminosa, sino que cuando usa este calificativo, este adjetivo, está haciendo mención a que era una persona que practicaba cierto pecado escandaloso, inmoral y que no era bien visto por la sociedad, así como lo es el día de hoy. ¿Cuál era el pecado de esta mujer? La prostitución. Y por eso se le da el calificativo de que ella era pecadora. Ahora, cuando esta mujer se entera de que Jesús está precisamente en casa de un fariseo, ella no lo piensa dos veces. Ella va, alista un frasco de alabastro, que de eso vamos a hablar más adelante, con un perfume llamado alabastro, y cuando ella llega al Señor, ella curiosamente no se ubica frente al Señor, ella no le da la cara al Señor, sino que ella, tal vez de su vergüenza, se posa detrás de él, se arrodilla y empieza a llorar, y todo lo que conocemos que nos narra la historia. Ahora vemos que este hombre, Simón el fariseo, pues no es que realmente tuviera una convicción de que Jesús era el Mesías, porque en su corazón empieza a cuestionar lo que Jesús pudiera conocer de esta mujer, ya que para todos era evidente que esta mujer era una mujer de mala reputación, pero aún así Jesús dejó que ella lo tocara, sus pies, llorara, limpiara los pies con sus cabellos y derramara un perfume. Entonces, claramente Jesús, siendo Dios, obviamente, él conoce los pensamientos de Simón, le hace una pregunta, le narra una parábola en donde se hace un contraste de dos personas que fueron perdonadas, y pues Simón responde que al que mayor se le perdonó, mayor deuda se le perdonó, es quien amó más a quien lo perdonó. Y pues esto lleva a que Jesús confronte a este hombre, en donde hace una serie de comparación en lo que el fariseo tuvo que hacer y no hizo, o le correspondía hacer, y lo que esta mujer hizo. Y pues ya veremos el final, ¿no? Lo vamos a desarrollar más adelante. Entonces, ya que les expliqué la historia, quiero que vayamos a un primer punto titulado Una misma condición, pero distinta convicción. Una misma condición, pero distinta convicción. Y quiero que volvamos a Lucas 7 y vamos a leer los primeros 3 versículos de este pasaje, 36 al 38. Como se los acabé de explicar, mis hermanos, uno de los fariseos, llamado Simón, bueno, más adelante se dice que era Simón, pidió a Jesús que comiera con él. Y entrando él en la casa del fariseo, se sentó en la mesa. Es decir, Jesús no le cuestionó nada, se sentó a la mesa. Pero en esa misma ciudad, mira, fíjate lo que dice el versículo número 37. En la misma ciudad había una mujer que era pecadora. Ya les expliqué que era una mujer de mala reputación. Y cuando ella se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y queremos pensar, y hago una pausa, ¿por qué ella, cuando se entera, por qué va por un perfume? Ya lo vamos a ver. Y dice, poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Paremos ahí. Simón, este hombre, ciertamente un hombre pecador, ¿no? Porque el Señor Jesús desenmascara la realidad de los fariseos, invita a Jesús. Ya veremos si con buenas intenciones, con malas intenciones, qué pretendía Simón. Pero resulta que es curioso que en la misma ciudad donde este hombre que se hacía llamar santo, hablo del Simón el fariseo, de que se hacía llamar perfecto junto con todos sus similares, pues en la misma ciudad había una mujer que para ellos era repugnante, que a los ojos de ellos no era digna de siquiera de acercarse al templo, bueno, de acercarse a Dios. Así que vemos a dos personajes en una misma ciudad, en un mismo escenario, con una misma condición. Porque mis hermanos, ambos, tanto el fariseo como la mujer, eran pecadores por naturaleza, necesitados de la gracia de Dios.
Y sí, hay pecados más grandes, me refiero en cuanto a sus consecuencias, pero pecado a los ojos de Dios es pecado, así que por eso todos hemos transgredido la ley de Dios y por eso merecemos la muerte por naturaleza. Por eso estas dos personas, al tener un potencial encuentro con el Maestro, con el Salvador, estarían necesitados de su gracia. No porque el fariseo conociera la ley, la Torá, los mandamientos y cumpliera los rituales, significaba que él era más puro, más inocente, más santo ante la mujer prostituta. No, las consecuencias de esa mujer y obviamente los hechos, el contexto, sí, más pecaminoso, pero si vemos el corazón de los fariseos, ellos eran adúlteros, eran pecadores, eran terribles ladrones, entonces no es que fueran muy diferentes, ambos estaban en una misma convicción. Pero veamos que aunque ambos estaban en una misma condición, tenían una distinta convicción de quiénes eran ellos y de cuán necesitados estaban de Dios. Porque aunque el fariseo invita a Jesús a su casa, y de alguna manera vamos a ver más adelante que él trata a Jesús como un par, como igual. Es decir, se sienta a la mesa con él, no vemos una actitud de humildad, no vemos una actitud de humillación, de arrepentimiento, no, él se sienta a la mesa con Jesús como si fuera un par a él. Pero vemos que cuando la mujer se entera de la presencia de Jesús en la ciudad, ella no lo duda, ella tiene una convicción de pecado, de justicia y de juicio, que solo pudo haber puesto el Espíritu de Dios en su corazón. Y ella va y piensa, ¿cómo puedo yo resarcir, creo que se dice, o cómo puedo yo reparar todo el daño, la maldad que he hecho, sabiendo que el Hijo de Dios está acá? Entonces ella dice, no, voy a hacer una cosa, voy a tomar algo muy valioso para mí. Voy a tomar lo que más represente para mí valor. Y probablemente, hermanos, si una mujer se dedica a la prostitución, probablemente es porque su condición socioeconómica no era la mejor. No era una mujer de riquezas, porque pues una mujer con esas condiciones socioeconómicas, tal vez lo único que podía encontrar, no la justifico, por supuesto no, pero de pronto era ese oficio. Y cuando la Biblia nos habla del alabastro, el perfume, nos está hablando de una esencia que era muy fina, de un alto valor y por ende costaba mucho. Probablemente esa mujer tenía ese frasco, no sé si se lo regalaron, lo heredó, lo compró algún día, pero representaba tal vez el sustento que ella podía tener para algún día alimentar a su familia, tener una casa, etc. Ella no lo duda. Ella sabe que el Salvador, el Hijo de Dios, está ahí. Y por eso ella va por el frasco y no sabemos si lo compró. Bueno, yo digamos ahorita asumí que lo tenía, pero bueno, lo compró, tenía el dinero, no lo sabemos, no lo dice acá la palabra. Y cuando ella llega, hermanos, no lo hace con la actitud del fariseo. No lo saluda de pie, de la mano, lo mira a los ojos, no. No se sienta a la mesa tampoco. Es más, ella tuvo que imaginarse que si Jesús estaba en casa de un fariseo, ella de ahí podía salir muerta, apedreada. O sea, ¿a qué mujer con esa reputación y ese oficio se le ocurriría ir a la casa de un fariseo donde se está ofreciendo un banquete con invitados muy seleccionados? Y pues lo más probable es que la hubieran matado, ¿no? Y ella no tenía garantía de que Jesús tampoco lo iba a hacer. Entonces, mis hermanos, ella arriesgó todo. Ella, con la fe en su corazón, decide ir. Y eso es lo que mueve a esta mujer, la convicción de pecado, de un Salvador. Por eso ella, cuando llega ante Jesús, se ubica atrás de él, de rodillas, y empieza a llorar, hermanos. No era un teatro, era convicción. Y luego rega los pies del Señor con sus lágrimas, los seca con sus cabellos, besa sus pies. Hermanos, pensemos que para la mayoría de las mujeres el cabello es algo que representa cuidado, valor.
Una mujer, por lo general, no todas, pero por lo general tratan de cuidarse mucho su cabello e ir y tirarse al piso a donde hay un hombre sentado con los pies sucios, porque en esa época andaban en sandalias, se ensuciaban de la tierra, coger sus cabellos, ensuciarlos en los pies de un extraño y luego besar esos pies que probablemente estaban sucios y luego derramar lo que más le pudo haber costado. Eso no era cualquier cosa, eso significaba que ella tenía una convicción distinta a Simón. Leamos este pensamiento: aunque ambos estaban en la misma condición de pecadores necesitados de la gracia de Dios, su convicción respecto a esta realidad era muy distinta, como lo estamos viendo. Simón no tenía convicción de pecado a pesar de tener la misma condición de pecador de la mujer. Si vamos a Lucas capítulo 18 versículos 9 al 13, que nos cuenta Jesús por medio de una parábola, dijo Jesús esta parábola también a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Mira lo que dice: uno era fariseo, qué similitud también, ¿no? Y el otro era recaudador de impuestos. Y vamos a hacer un paréntesis, y es que los recaudadores de impuestos también eran personas despreciadas por la sociedad. No eran personas con una buena reputación, ya que ellos de alguna manera se habían vendido al Imperio Romano para cobrar impuestos a su propia nación. Por eso los despreciaban. Versículo número 11. Y el fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera. Haga de cuenta así todo orgulloso, prepotente, mirando de reojo a todo el mundo. Y pues por supuesto a este hombre: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni siquiera aún como este recaudador de impuestos. Yo sí ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo además de todo lo que gano. Pero mira lo que dice el versículo número 13. Pero el recaudador de impuestos, de pie pero a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. ¿Te has dado cuenta de la similitud que hay no solo entre los dos fariseos, sino entre este hombre recaudador de impuestos y la mujer pecadora? No se sentían dignos de estar cerca de la presencia de Dios, ni siquiera de alzar sus ojos. Así como la mujer se posó atrás y se arrodilló y empezó a llorar, no saluda a Jesús a los ojos, ni siquiera se arrodilla frente a él. Este hombre también a cierta distancia no era capaz de alzar los ojos. Y eso nos habla de la diferencia de convicción que habían entre estos dos personajes aparentemente únicos pecadores, porque todos eran, y los fariseos. Por eso esto nos lleva a responder, y me gustaría que proyectaran el título de la predicación para que lo puedan tener presente, y es: ¿somos una misma iglesia, hermanos? ¿De verdad creemos que sí somos una misma iglesia? Y yo creo decir que la respuesta es un no. Porque la realidad es que cada vez que nos congregamos en un auditorio, un salón, una casa, donde sea que usted se reúna como iglesia, es que pueden haber muchas personas que confiesen una fe cristiana, confiesen que creen en un Salvador, Jesús, en su obra en la cruz. Pero hermanos, el fariseo aparentemente también oraba a Dios, dando gracias, que él daba el diezmo, que él hacía, y el otro fariseo invita a Jesús a la casa. Entonces muchos viven de actos externos, pero ¿cuántos realmente tienen una convicción de arrepentimiento y necesidad de Jesús? No todos, porque la palabra nos dice el Señor Jesús que por los frutos de cada uno serían conocidos o seremos conocidos. Por nuestros frutos seremos conocidos. Vamos a un segundo punto titulado: un mismo encuentro, pero distinta respuesta. Ponle cuidado a estas palabras: un mismo encuentro, pero distinta respuesta. Volvamos a Lucas, pero esta vez versículo 38 y 39 del capítulo número 7. Dice que poniéndose detrás de él a sus pies, la mujer
Llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí mismo, o sea, no lo dijo en público, no lo dijo en voz alta, pero sí lo pensó y lo dijo a sí mismo. Si este que tengo acá fuera un profeta, es que ni siquiera se atrevía a verlo como el Mesías, ¿no? Si fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, que es una pecadora. Claro, él no era un pecador, ¿no? Él podía sentarse en la misma mesa con Jesús, mirarlo a los ojos, tratarlo de tú a tú, pero no, ella sí era una pecadora empedernida, terrible, mala, digna de muerte, pero él no. Y mira lo que dice este pensamiento, ambos tuvieron un encuentro físico con Jesús. Hermanos, ambos estuvieron con Jesús. ¿Cuántos de nosotros daríamos todo? Aunque sabemos que el Señor está en nosotros, en espíritu, que Él es espíritu y está con nosotros, pero dígame si no, ¿cuánto hubiéramos dado por habernos tomado un café con Jesús en persona? Verlo así tú a tú, abrazarlo, escucharlo, arrodillarnos delante de Él, llorar a sus pies. ¿Cuánto daríamos por una cita con Jesús de esa manera, no? Pues ambos lo tuvieron ahí. Ambos tuvieron un encuentro físico con Jesús, físico. Pero solo aquella mujer tuvo un encuentro personal con Él. Es que, mis hermanos, sucede lo mismo hoy en día en la congregación de la iglesia. Muchos vienen a un encuentro, no lo llamemos físico, un encuentro con Dios. Pero son pocos los que desarrollan un encuentro personal con Dios y son los que realmente nacen de nuevo. Por sus frutos seréis conocidos. Miren, yo creo que tener a Jesús debía ser tan impresionante que debía hacer que cualquiera que tuviera una real convicción de pecado, de justicia y de juicio, se tirara a los pies del Señor, como lo hacía el ciego, estas mujeres, etc. Pero Simón, como se creía tan santo, hablo del fariseo, pues él no tenía necesidad ni de abrazar a Jesús, ni de arrodillarse, y ya vamos a ver que tampoco hizo una serie de cosas. La mujer, como les dije, se tira. Los pies de Jesús debieron estar muy sucios de caminar. Coge su cabello y lo ensucia para secarlos. Le da besos a los pies. Esto probablemente era algo humillante. Que alguien le bese los pies a otro no es algo que se haga, o sea, no es que algo que se haga, eso es un acto de humillación. Y luego romper todo este perfume, sea que lo heredó, sea que lo compró, lo que sea, pero era valioso para ella. Y esto se relaciona con un pasaje muy al principio de la Biblia, allí en Génesis capítulo 4, versículos 3 al 7. No sé si recuerda usted la historia de Caín y Abel. Bueno, aquí le traigo un fragmento. Dice que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Miren, Caín trae una ofrenda, ni siquiera es que no se presente con nada. Trae una ofrenda y uno diría, bueno. Pero también Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas, lo primero, para que usted me entienda, lo mejor, y de la grasa de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Y uno diría, ¿por qué? Pues mis hermanos, tal vez la palabra no lo expresa de manera literal, pero asumimos que esto fue algo que Dios enseñó a la humanidad en sus comienzos, de que a Dios se le daban ofrendas de sangre, es decir, de un animal, una víctima, pues como ofrenda de adoración o perdón por los pecados. Pero no de los cultivos, porque eso no representaba significativamente un sacrificio. Entonces Abel obedece con todo el corazón, pero Caín, pues como él se dedicaba al cultivo de la tierra, dijo, no, pues yo qué me voy a poner a matar ovejas, no, yo doy lo que produzco y ya. Y por eso el Señor, más que lo material, mira es el corazón, ¿verdad?
Entonces el Señor le dijo a Caín, versículo 6, ¿por qué estás enojado? Ah, bueno, porque antes dice que se enojó mucho y su semblante demudó. ¿Por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, Caín, no serás aceptado, pero si no haces bien, pues el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Y ya todos sabemos lo que pasó. Caín en su enojo, en su envidia, mata a su hermano Abel, es el primer crimen y el primer eh, mártir, por decirlo así. Y pues vemos, mis hermanos, lo mismo. La respuesta diferente. Ambos, fíjese que ambos hablaban cara a cara, o sea, me refiero, escuchaban la voz audible de Dios. No solo Abel, pues porque Abel la tuvo que escuchar, no se nombra acá, pero la tuvo que escuchar, seguramente. Pero hasta el mismo malo Caín, perverso Caín, hablaba con Dios. ¿Cuántos quisiéramos nosotros que Dios nos hablara audiblemente? O sea, Él nos habla, no me malentienda, no me malinterprete. Él nos habla por su palabra, por el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero imagínese escuchar la voz audible del Señor. Y Caín la oía y antes le respondía. Entonces ambos tenían un encuentro, llamémoslo, no físico, pero bueno, un encuentro con Dios. De alguna manera física, para que usted me entienda, lo escuchaba, pero solamente uno tuvo un encuentro personal con Él, como este pensamiento, que me gustaría que volvieras a leer. Ambos tuvieron un encuentro físico con Jesús, o en el caso de Caín y Abel, con Dios, pero solo Abel tuvo un encuentro personal con Él. Me gustaría leer otro pasaje rápido en Marcos 12, 41 al 44. ¿Se acuerda de la ocasión en que Jesús estaba en el templo mirando cómo las personas daban las ofrendas? Bueno, Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro. Y muchos ricos echaban grandes cantidades, así como oraba el fariseo, ¿no? Yo doy, yo soy, de lo que le sobraba, ¿verdad? Pero llegó una viuda pobre, otra mujer despreciada por la sociedad, viuda, me imagino que anciana, no sé, no lo dice, pobre, y echó 2 pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante. Y llamando a Jesús a sus discípulos les dijo, en verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro. Y yo creo que los discípulos miran a Jesús como, pues porque tenían ese mismo corazón, ¿no? Pues era algo que se había sembrado en toda la comunidad, que el que visiblemente diera más era porque honraba más a Dios y el que diera 2 monedas, en este caso la mujer, pues no amaba a Dios tanto. Pero si nos ponemos a mirar, hermanos, Jesús lo aclara, versículo 44. Pues porque todos echaron de lo que les sobra. O sea, eran tan ricos que lo que les sobraba, ya después de haber comprado lo que necesitaban y haber hecho, esto me sobró. Y pues como eran tan ricos, los llevan al templo y pues obviamente era mucha plata, pero para esos ricos eso no era nada, eran limosna. En cambio, esta mujer, de su pobreza, echó todo lo que tenía. Haga de cuenta lo mismo que el frasco de alabastro de la mujer. Todo lo que poseía, lo que tenía para vivir. Tal vez eso era el último sustento para comer esa noche, no sabemos. Para alimentar a sus hijos, no lo sabemos. Pero era como el frasco de alabastro. Hermano, dice este pensamiento, la diferencia entre un cristiano verdadero y uno que no lo es se refleja en la respuesta que dé al encontrarse con el Señor. Eso es lo que nos diferencia como iglesia. Los verdaderos y los no verdaderos cristianos. Pero ¿cómo los podemos identificar? Con la respuesta que tengan al encontrarse con el Señor. ¿Con qué actitud vienes a la iglesia? ¿O con qué actitud oras todos los días? Si es que oras todos los días o si es que oras en algún momento. Eso es lo que define, marca la diferencia, mis hermanos. Los frutos, la respuesta. Porque todos podemos encontrarnos con Dios en la iglesia, con la alabanza, la palabra, la adoración, la intercesión, el instituto, las prédicas por YouTube. O sea, podemos tener un encuentro de alguna manera, pero un encuentro personal con el Señor solo se da cuando hay una verdadera convicción, como lo vimos en el primer punto, pero con la respuesta que tú des. Ahora,
Vamos otra vez a Lucas 7, pero leamos los versículos 44 al 45, después de que Jesús le dice, Simón, quiero preguntarte algo. Y es que ahí Jesús le demuestra que él era Dios y este hombre ni siquiera lo entiende. O sea, yo creo que sí lo entendía, pero era tan orgulloso que ni siquiera lo aceptaba. Pues porque preciso, Simón estaba diciendo en su corazón, si este fuera un verdadero profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. Pero Jesús lo mira y le dice, Simón, y el tipo más descarado, ¿no? El Simón, sí, maestro, dime. O sea, lo estaba cuestionando, pero de labios para afuera le sigue diciendo maestro. Entonces Jesús le cuenta una historia, le pregunta, Simón responde afirmativamente. Entonces Jesús mira a la mujer y le dice a Simón, ¿ves a esta mujer? Entonces aquí Jesús empieza a hacer una comparación. Y yo creo que eso ofendió mucho al fariseo, ¿no? ¿Ves a esta mujer? Mira, Simón, yo entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. ¿Qué es esto de agua para mis pies? Pues bueno, mis hermanos, hoy en día tenemos zapatos, calzado, medias. En esa época la gente caminaba en sandalias. El paisaje era muy desértico, polvoriento, es decir que por respeto, por cultura, era un acto era de cultura, ¿cómo se dice? Común, sentido común, de que cuando una persona llegaba invitada a la casa de alguien, lo más cortés que podía decirle, además de saludarlo, era ofrecerle agua para que se lavara los pies y pues secar los pies de la persona. Eso era lo más... Es como hoy en día usted que venga a una visita y usted no sea capaz de ofrecerle un vaso de agua o algo así. Entonces Simón, mire, lo invita a comer y no fue capaz de hacer lo que todo el mundo hacía en una visita. No lo hizo Simón. Ahí nos damos cuenta cuáles eran las intenciones reales de Simón, que no era comer con Jesús, mis hermanos. No era lo que dice Apocalipsis 3:20, de que yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No, esa no era la intención de Simón. La intención de Simón el fariseo era agarrarlo en algún comentario, alguna palabra, pues para luego mandarlo a llevar ese informe al Sanedrín y pues matarlo. Era pescar a ver si en dónde le agarraba algún error, algo para hacerle daño a Jesús. Por eso no le ofrece agua. Pero mira, versículo 45, no me diste beso. Y es que, hermanos, al igual que lo de los pies, culturalmente allí, en esa época y en esa región, se acostumbraba a que el saludo fuera de beso en la mejilla. Entonces, es como hoy saludar de la mano o tal vez dar un abrazo, es un acto de respeto. Y Simón no lo hizo, ni siquiera saluda a Jesús como se acostumbraba, como era costumbre con todo el mundo, pero dice que ella desde que entró no ha cesado de besar sus pies. Imagínese, la mujer lo correcto era besar en la mejilla, pero ella besa los pies, humillación para ella. Y 46 dice, no ungiste mi cabeza con aceite. Lo mismo que el agua, que el beso, en la época era costumbre que por el calor del árido paisaje desértico, pues cuando llegaba alguien, pues porque la persona no venía seguramente en carro, no todo el mundo tenía camello o burro, entonces venían de pronto bajo el ardiente sol. El aceite era una manera de refrescarlo del calor y era algo que uno haría con cualquier visita. Tampoco este hombre lo hizo, es que no hizo nada de lo que cualquiera, incluso cualquiera que no temiera a Dios, lo hacía con una visita. Pero dice que ella ungió sus pies con perfume, ni siquiera solo con sus lágrimas, que eso representa el dolor y el sacrificio de su corazón, sino con perfume, con algo rico, delicioso y costoso, más que el aceite. Y esto nos lleva a un tercer y último punto, y está titulado Una misma oportunidad, pero distinto final. Una misma oportunidad, pero distinto final. Miren, si retrocedemos, Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Di, maestro. Qué hipócrita. Simón le contestó,
Cierto prestamista, tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos cómo pagar, perdonó generosamente a los dos. Le pregunta a Jesús, ¿cuál de ellos entonces lo amará más? Y pues este hombre, como pues sí, tenía intelecto, pues dijo, pues supongo que al que le perdonó más. Entonces Jesús le dijo, bueno, ha respondido correctamente. O sea, la teoría la tienes, pero clarísima, Simón. Pero entonces luego es cuando se voltea ve a la mujer y le dice, Simón, ¿la ves? Y es cuando hace toda la comparación que les leí anteriormente. Pero vayamos rápido al versículo 47. Le dice Jesús, por lo cual te digo, que como no hiciste esto, ella lo hizo, tú no hiciste esto, ella lo hizo. Entonces, te digo que sus pecados, que son muchos, como tú lo afirmas, porque sí, que son muchos, pero Simón, es que tú también tienes muchos, pero como ella lo reconoce, entonces sus muchos pecados por los cuales usted la matarían, pues han sido perdonados, porque amó mucho. Y este realmente no sería la palabra correcta, según los teólogos, pues porque no significa que porque ella hizo algo, entonces Jesús la perdonó, no, sino que la palabra correcta sería por lo cual amó mucho, es decir, como Jesús le perdonó sus muchos pecados, ella amó mucho, es lo correcto. Y si quiere estar seguro, revise los compendios teológicos y va a confirmarlo. Pero quien poco se le perdona, poco ama. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados han sido perdonados. Y esto fue un escándalo para los que estaban en esa mesa. Tras de que se deja tocar de una mujer de mala reputación, ahora le perdona los pecados. ¿Quién se cree? Es que ellos nunca creyeron en él como el Hijo de Dios. Sabían que era. Lo sabían porque todas las profecías se las conocían. No eran tontos, no eran ignorantes, pero su duro corazón se cerró para aceptarlo. Por eso este pensamiento dice, ambos tuvieron la misma oportunidad de acudir a la gracia de Jesús. Miren, tuvieron el mismo encuentro y tuvieron la misma oportunidad de haberle pedido perdón. Simón pudo haberse tirado a los pies y haberle pedido perdón luego de haberle visto cómo Jesús lo confrontó, pero no lo hizo. Solo aquella mujer valoró su encuentro con el Maestro y de esta manera su vida cambió para siempre. Y cuando digo para siempre, no solamente hablo de su estancia en la tierra, sino que cambió para su eternidad. ¿Dónde estará Simón? Pues seguramente en el infierno. No dice la Biblia si se arrepintió o no después, pero si no lo hizo, pues sabemos que la salvación viene por el arrepentimiento de pecados, reconocer que Cristo es nuestro Salvador y aceptar su sacrificio en la cruz. Esta mujer lo reconoció y por eso hoy está en el cielo con el Señor. Pudo haber sido prostituta, ramera, mujer de mala vida, lo que haya sido. Pero no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Así que hoy tienes esperanza, sea lo que hayas hecho. Hoy te invito a que tú reconozcas a Jesús. Mira, si ves a la historia en Génesis 4, 6 al 8, no tengo tiempo para leerlo, pero Dios le habla, le dice, ¿por qué te enojas? Si tú haces el bien, luego no te aceptaré, versículo 7. Pero el versículo 8 dice que Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo, y aconteció que cuando estaban allá, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Es decir que cada cual toma sus propias decisiones. Miren, Dios no obliga a nadie. Y nosotros como pastores y como iglesia tampoco lo hacemos. Las personas son libres de tomar sus decisiones. Si se quieren ir de la iglesia, si quieren seguir viviendo su vida de pecado, si quieren volver, si quieren estudiar, si quieren vivir, son las decisiones de cada uno. Nosotros los instruimos, les ayudamos, les oramos por ellos, les enseñamos, pero hermano, la responsabilidad de la decisión es tuya. Nadie te va a obligar a ir al cielo. Y la responsabilidad de que alguien vaya al infierno es solo de esa persona. Lucas 18, 14. Jesús le dijo a los de la mesa, les digo que, Lucas 18, 14 está hablando, si se acuerda de la historia del recaudador de impuestos,
y el fariseo de esa parábola. Entonces, cuando Jesús les cuenta que el recaudador de impuestos no era capaz de acercarse, no sé si se acuerda que lo leímos, Jesús les responde a los que les estaba contando la historia, les digo que este hombre descendió justificado, muy recaudador de impuestos, muy traicionero con su nación, pero descendió justificado, pero aquel fariseo no, porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Y cierro con este últimos dos versículos del pasaje que comprende nuestra reflexión, Lucas 7, 49 al 50. Los que estaban sentados a la mesa con Jesús comenzaron a decir entre sí, ¿y quién es este que hasta perdona pecados? Se cerraron. Pero Jesús dijo a la mujer, que tenía sus lágrimas, que estaba a los pies de él, tu fe te ha salvado, vete en paz. Quiero que cierres tus ojos en esta, sea mañana, tarde, noche, no sé cuándo estás viendo esta predicación, en la casa, en el bus, en el trabajo, no sé. No sé en qué época del año la estés viendo, ni en qué condiciones la estés viendo. Pero hoy te quiero decir que hay una oportunidad de que seas parte de la verdadera iglesia de Cristo. Hemos respondido a la pregunta a título de nuestra prédica. ¿Somos una misma iglesia? Lamentablemente no. Si hablamos de todos los que profesan ser cristianos e iglesia de Cristo, no somos los mismos. Porque no todos dan el fruto que Dios espera que den. Porque no todos valoran el encuentro que tienen con el Señor. Porque no todos aprovechan la misma oportunidad que tienen por no reconocer su condición, por no tener una convicción correcta. Pero hoy tú que estás ahí sentado, lleves los años que lleves, sirvas en el ministerio que sirvas, incluso seas pastor, líder, es tiempo de que tú puedas mirar a tu corazón y pedirle al Espíritu Santo de que Él traiga a tu mente, a tu conciencia, realmente qué clase de cristiano eres. ¿Eres solo de los que de fachada muestran buenas obras, pero por dentro están llenos de basura, de muerte, vacíos? Y si tal vez es así, mi hermano, no es tarde para que tú te conviertas en la persona que Dios espera que seas. Sea que estés o no siendo la verdadera iglesia, pídele al Señor en oración. Dile, Padre, hoy en este momento que estoy acá, Señor, pido para que por favor tú me redarguyas. Me he dado cuenta que tengo la misma condición de todos aquellos seres humanos que viven alrededor de este planeta, que han muerto incluso también. Así que quiero tener convicción de pecado, de justicia y de juicio. Señor, ciertamente he tenido oportunidades de encontrarte, encontrarte por medio de las predicaciones, de las alabanzas, de la enseñanza, del evangelismo, Señor. Y quiero aprovechar esa oportunidad y tener una respuesta de vida eterna, Señor, una respuesta en donde yo pueda declarar mi dependencia de ti, no mi autosuficiencia, sino hoy poder decir, Señor, soy dependiente de ti, necesito salvación, necesito tu perdón todos los días, Señor, necesito tu ayuda. Por eso, Padre, hoy oro para que tu precioso Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, ese mismo Jesús que estuvo en esta mesa, en esta historia, hoy pueda, Señor, estar recibiéndonos a tus pies, para que podamos llorar a tus pies, besar tus pies y derramar el perfume de nuestro corazón. Haz esa obra perfecta en cada uno de nosotros y que algún día todos, no ciertamente va a pasar que todos, pero que por lo menos todos aquí podamos ser la misma iglesia. Te damos gracias y hemos orado en tu nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, muchas gracias por su tiempo, gracias por disponer sus corazones. No echen en saco roto esta enseñanza que les va a permitir poder crecer como hijos de Dios. Un abrazo a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones. Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook, en Spotify y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB, en Instagram como @Iglesia Filadelfia JB
en X como @FiladelfiaJB. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y te invitamos a descargar nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.